Capítulo 6. Rescate de Nadia. ¡Guau! Fran sollozaba, arañándose violentamente la cabeza. Su piel se desgarraba, y la sangre brotaba. Normalmente, sus heridas se regenerarían al instante, pero el retroceso de la espadificación divina estaba impidiendo su curación. La sangre que fluía desde su cabeza recorría su frente y sus mejillas, como si fueran lágrimas de sangre. En ese grito desgarrador se mezclaban la autorrecriminación y el odio hacia los Ma. Un clamor cargado de emociones negativas profundas brotaba sin cesar de la garganta de Fran. ¿Fran? ¿Fran? ¡Ah! Todos, protejan a Fran. Sí. Aunque Hiltoria le sacudía los hombros, los gritos de Fran no cesaban. Con eso, Hiltoria comprendió lo que había ocurrido. Con una expresión llena de dolor, Hiltoria se interpuso frente a Fran, protegiéndola con su cuerpo. Sus ojos fijos en la horda de Ma que se acercaba. Finalmente, yo también tuve un momento para observar el entorno. Los dragones rojos habían desaparecido. Parecía que los habían derrotado a todos sin ninguna baja. ¿El número de compañeros no había disminuido? Eso era realmente una buena noticia. Aún así, ¿todos estaban cubiertos de heridas? Especialmente Yargileel, Dickens y Sear parecían muy agotados. Al observarlos con atención, sus armaduras estaban medio destruidas. Si estaban tan dañadas, debieron haber recibido un daño considerable. Aunque sus heridas físicas se habían curado, su resistencia y sangre perdidas aún no se habían recuperado. Y aún así, habían logrado la victoria por sí solos. Claramente, los tres eran más fuertes de lo que yo imaginaba. Proteger es la verdadera esencia de un caballero. No permitiré que lastimen más a la princesa del Rayo Negro. Mi trabajo es proteger a la jovencita. Yo también haré lo posible. Yargileel y los demás, hechos trizas, e incluso Pos, que claramente estaba al límite de su resistencia, encendían su espíritu de lucha por Fran. Solo con ese sentimiento, me entraban ganas de llorar de gratitud. Pero Fran no tenía el lujo de darse cuenta de su consideración. ¡Guau! Siguió llorando, despeinándose el cabello con ambas manos una y otra vez. Pero los Ma, por supuesto, ¿no esperarían? Al contrario, la horda cercana se abalanzó de golpe. Probablemente, con la aparición de Fran, o más bien, con la muerte del comandante, el de cuerno retorcido, los Ma habían perdido su coordinación. Movidos solo por el hambre, se lanzaban hacia la presa. Vuelen lejos, arte marcial de Mitris, onda giratoria. ¿Les mostraré el orgullo de un dragón? Los ataques de área de Hiltoria y los demás hicieron volar a los Ma. Pero no solo ellas estaban esforzándose. No dejaré pasar ese ataque. Gracias, vuelen, malditos Ma. Jaja, el golpe final. Incluso los caballeros y aventureros cuyos nombres no conocíamos luchaban desesperadamente en perfecta coordinación. La relación que al principio era torpe se había convertido en un vínculo forjado al atravesar juntos la línea de la muerte. El caballero bloqueaba, el mago debilitaba, el guerrero asestaba el golpe final. Caballeros, aventureros y mercenarios unían fuerzas para derrotar a los Ma. Comparados con Hiltoria o Chelsea, no eran particularmente fuertes. No podían llamarse la fuerza principal. Pero sin su esfuerzo, esta unidad se habría desmoronado. Precisamente porque cada uno luchaba sacando fuerzas más allá de su límite, lograban resistir. Todos eran indispensables. Quizá no fueran la fuerza principal, pero tampoco eran secundarios. Todos aquí eran protagonistas. Protejan a la jovencita. Sigan al capitán del regimiento de caballeros. Ganaremos el tiempo que la princesa del Rayo Negro necesite para recuperarse. De verdad, son un grupo admirable. Por ellos, debemos escapar cuanto antes. Debería cargar a Fran y volar. No, ya no me queda esa fuerza. Canto divino, remordimiento del valiente. Mientras yo me preguntaba desesperadamente cómo sacar a Fran de allí, la música de Sophie comenzó repentinamente. Montada sobre Jet, rasgaba su arpa. Una melodía más intensa y feroz que todas las anteriores.
y la cantidad de magia que emanaba superaba con creces el nivel de una magia extrema. Cada vez que Sophie pulsaba las cuerdas, su magia brillaba, aumentando la densidad del aura que la envolvía. Su figura, iluminada con un resplandor azul mientras tocaba, parecía divina, como si no perteneciera a un campo de batalla. Tras quedar embelesado durante unos 10 segundos, noté el cambio en mí mismo. Mi magia se estaba recuperando claramente. Y no solo eso, también mi resistencia. Sophie, ¿te has calmado un poco? Al parecer, esta pieza también tenía el efecto de calmar la mente. Fran ya había dejado de llorar, y miraba hacia arriba a Sophie con ojos hinchados por las lágrimas. Sophie, ¿me curaste? ¿Solo devolví tu alma a su estado original? Bueno, como resultado, también tiene un efecto curativo. ¿Sería una habilidad similar a curar estados anormales? Aunque, al poder eliminar incluso secuelas de atributos divinos, su poder de restauración parecía estar varios niveles por encima. Con esto, podríamos escapar. Justo cuando yo iba a proponer la huida, sentí una explosión de magia abrumadora en la distancia. Una magia salvaje, bestial. Esa magia tan intensa acaba de, tía. Fran también se giró instantáneamente, mirando hacia la dirección de donde provenía esa fuerza. De nuevo, una oleada masiva de magia se liberó. No había error, era la magia de Nadia, transformada en Ma. Tía, todavía. Sí. Está viva. Está luchando. Bof. La luz volvió a los ojos de Fran. Nadia seguía con vida y luchando. Entonces, aún había posibilidad de salvarla. Así debió de pensar Fran. Pero aunque Nadia estuviera viva, su corazón. Sophie, esa música que acabas de tocar, podrías usarla para curar a mi tía. Sé claro. Sophie había dicho que devolvió el alma a su estado original. Entonces, ¿qué pasa con la corrupción de Overglow? Fran se lo explicó brevemente. Sophie reflexionó un momento. No he visto su forma, así que no lo sabré hasta intentarlo. ¿Pero hay una posibilidad? En el instante en que Fran escuchó las palabras de Sophie, toda su fuerza volvió a su rostro. Maestro. Espera. Entiendo tus sentimientos, pero... Yo también quería ir a donde estaba Nadia. Pero aunque nos habíamos recuperado un poco, seguimos agotados. Además, nuestros compañeros también debían estar cerca de su límite. ¿No sería mejor retirar a todos primero y luego ir solo nosotros? ¿Tembló? Actualmente, yo estaba clavado en el suelo. Mi hoja percibió una leve vibración. Dosun, dosun, dosun. La tierra temblaba rítmicamente. Y parecía que las vibraciones se intensificaban gradualmente. ¿Algo se acercaba? Intenté detectar presencias, pero no hubo respuesta. Era posible. Pero pronto quedó claro que causaba esas vibraciones. De repente, un ejército de más de 1000 soldados apareció cerca de Castel. Como si hubieran teletransportado. Pero el temblor anterior debía ser el sonido de sus pasos al marchar. No era teletransportación. Probablemente tenían alguna habilidad o artefacto que ocultaba todo el ejército. No eran Ma. Al contrario, eran rostros conocidos. A unos 100 metros de donde luchábamos, en una colina baja, apareció repentinamente un ejército de enanos de más de 1000 efectivos. Jajaja, el ejército de Snoravit ha llegado al campo de batalla. Quien gritó con una voz que retumbó por todo el campo de batalla fue la reina Opalbe, con su enorme alabarda apoyada en el hombro. Tras echarnos una breve mirada, volvió a gritar. Valientes enanos, como siempre, avancen como siempre, muestren su poderío como siempre, y aplasten al enemigo como siempre. Sí. Los enanos no gritaron especialmente fuerte. Pero el breve y grave sonido que emitieron al unísono hizo vibrar claramente el aire a su alrededor. Alzaron sus armas al mismo tiempo. Armas de asta, con un hacha en un extremo y un martillo en el otro. La escena de todos ellos, vestidos con la misma armadura y armados con las mismas armas, era imponente.
Su fiabilidad era incomparable. Opal B, satisfecha con los movimientos de sus subordinados, pronunció en voz baja. Z. Activa, avance valiente, síganme. Sí. Todos los enanos dieron un paso al frente. Pero lo único que oímos fue un fuerte. Es decir, los movimientos de todos esos enanos estaban perfectamente sincronizados. Y alzaron sus armas con exactamente el mismo movimiento. Sin mirar atrás a sus enanos, Opalbe comenzó a caminar. Con Opalbe a la cabeza, los enanos iniciaron su marcha con movimientos perfectamente sincronizados. La reina iba al frente. Detrás, 2 filas de 500 enanos cada una, formando una línea horizontal. Una formación extremadamente simple. Pero para los enanos, era claramente la formación más poderosa. Zas, 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 zas. Liderados por la reina, los enanos avanzaban por el terreno árido. No corrían. Avanzaban con calma, a una velocidad constante y perfectamente idéntica. No hubo gritos para elevar el espíritu de combate, ni rugidos para disimular el miedo. Solo el sonido rítmico de sus pasos resonaba en la llanura. Pero era demasiado silencioso, incluso se podía dudar de si tenían espíritu de lucha. No parecía un ejército a punto de entrar en batalla. Y esa impresión no cambió ni cuando chocaron contra la horda de Ma. HMPH. 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 Solo emitían breves gritos de esfuerzo. No se oían voces heroicas llenas de determinación. Pero sus resultados eran abrumadores. Un golpe, una muerte. No, con un solo movimiento, derribaban a varios tipos espadachín, avanzando sin cambiar en absoluto su velocidad. La horda de Ma frente a ellos parecía una ilusión. El muro de enanos detenía y rechazaba completamente la ola de Ma. Intercambiando ocasionalmente las filas delantera y trasera, los enanos continuaban avanzando a velocidad constante. Se veían algunos recibir ataques, pero los ataques de los Ma de bajo nivel probablemente ni siquiera los hacían retroceder. Ni siquiera los ataques de los Ma negros mezclados entre ellos lograban detener a los enanos. Era lógico. Enanos, guerreros pesados súper reforzados, vestidos con armaduras pesadas de primera calidad. Incluso para Fran y para mí, sin concentración, nuestros golpes probablemente rebotarían. Como granjeros segando hierba, los enanos caminaban en silencio. No era espectacular. Solo caminaban y blandían sus armas. Incluso la reina Opalbe, que debería tener la fuerza de un guerrero capaz de enfrentar a 1000 enemigos, solo realizaba esa tarea mundana al frente. Pero quien supiera verlo, reconocería su fuerza y disciplina normales. Su marcha perfectamente sincronizada y su resistencia inquebrantable, que nunca detenía el paso. Era lógico que fueran considerados entre los más fuertes del mundo. Los Ma parecían considerar al ejército de enanos, aparecido repentinamente, como una amenaza. O quizá, la magia de los enanos, reforzados por avance valiente, parecía un banquete para los Ma. Noté que cerca de la mitad de los Ma que nos rodeaban cambiaron de objetivo hacia ellos. Jaja, Fran, como prometí, vine a mostrarte mi habilidad. Era el mejor apoyo posible. Nos uniremos a los enanos, todos, reúnanse a mi alrededor. Al gritar Iltoria, los miembros del centenar se movieron al unísono. Mientras nosotros íbamos a rescatar a Nadia, Iltoria claramente había sido reconocida completamente como líder. Fran, ¿estás bien? HM. Aunque nos habíamos recuperado un poco, no podíamos ir solos a rescatar a Nadia. Ahora debíamos aprovechar la fuerza de los enanos. Aunque la presión de los Ma había disminuido un poco, aún había muchos enemigos. Iltoria, aún capaz de luchar, se encargaría de proteger el exterior mientras todos avanzábamos juntos de golpe. Sophie, ¿estás bien? Más o menos. La pieza que nos curó antes parecía haberla agotado más de lo imaginado. Incluso mantenerse sobre Jet parecía costarle. Pero todos los demás también estaban agotados. Culver. Chi. Al escuchar el grito angustiado de Iltoria,
Me giré y vi a Culver siendo cortado por un tipo espadachín, salpicando sangre. Hiltoria intervino a tiempo, evitando lo peor, pero todos estaban tan cansados que su atención se había reducido. Escenas similares ocurrían en varios puntos. Hiltoria miró a su alrededor y su expresión cambió. Era el rostro de alguien que ha tomado una decisión. Yo abriré el camino. Hiltoria también estaba agotada. La magia que la rodeaba se debilitaba visiblemente. Aún así, se disponía a avanzar por sus compañeros. ¡Ah, Garuda! El cuerpo de Hiltoria se aceleró repentinamente, y su puño lanzado hizo volar a los Ma. Pero claramente carecía de brillo. Probablemente, su control sobre Garuda se había debilitado. Comparado con cuando estaba en serio, solo estaba ejerciendo la mitad de su poder. Pero Hiltoria no dejaba de luchar. Avanzando, aplastaba a los Ma frente a ella. Sus puños estaban cubiertos de sangre. La magia que los cubría disminuía, y empezaba a ceder ante la dureza de la armadura de los Ma. Aún así, Hiltoria solo seguía lanzando puñetazos, una y otra vez. ¿Por qué lucha hasta este punto? Hiltoria no debería tener tanto apego a esta batalla como Fran. No conocía a Nadia, ni tenía relación con Castel. Y aún así, Hiltoria, con un rostro que transmitía una determinación de vida o muerte, intentaba exprimir hasta su última fuerza. Nadie morirá. El susurro apenas audible de Hiltoria. Fran probablemente no lo oyó. Solo yo, como su espada, pude captar ese susurro tan tenue. Si alguien muere aquí, Fran sufrirá, no permitiré que una niña tan pequeña llore más. Era por Fran. Ahora lo entiendo un poco. Fran, sin duda, también arriesgaría su vida por Hiltoria. No son simplemente amigas, ni tampoco solo compañeras. Han luchado juntas, han enfrentado la muerte lado a lado. Compañeras de batalla es probablemente el término que mejor las describe. Ellas son seres que, por sus compañeras de batalla, sonríen mientras se lanzan hacia la muerte. He comprendido que están unidas por un vínculo extraño, algo que yo no logro entender completamente. Sin embargo, como si se burlaran de la determinación de Hiltoria, la oleada de manos cesaba. Noté que la velocidad de avance del centenar se había ralentizado, en sincronía con el agotamiento de Hiltoria. Esto se está poniendo mal, debería salir yo, aunque sea con la determinación de agotar toda mi magia. Negativo. Si continúan avanzando así, la probabilidad de bajas en la unidad es del 3%. ¿Por qué? ¿Qué significa ese 3%? ¿Que la probabilidad de sufrir bajas es casi nula? ¿Por qué? Justo cuando iba a pedirle a Ape que me lo explicara, una luz blanca nos envolvió. Era una luz cálida, como estar sumergido en agua tibia. Reconocí esa sensación, era la luz de una magia curativa. ¿Una magia curativa de amplio rango? ¿Quién la está lanzando? Miré a mi alrededor. Entonces, al igual que los enanos antes, un nuevo ejército apareció repentinamente frente a nosotros. Tampoco los noté esta vez. Pero como nos están curando, deben ser aliados, ¿verdad? La diferencia con los enanos era que no reconocía a este ejército. Al frente estaba una mujer de aspecto mágico, con una piel patológicamente pálida y cuernos como los de una cabra. Probablemente era de la misma raza que Jan, un magi. Lancen. La mujer dio la orden. Inmediatamente, innumerables hechizos brotaron de las filas del nuevo ejército. Una lluvia de magia impactó contra la horda de Ma causando estragos visibles. Así que Ape ya lo había detectado, ¿eh? Afirmativo. Pero, ¿cómo? Yo no percibí absolutamente nada. He experimentado previamente una habilidad de naturaleza similar. Por lo tanto, logré detectar una leve sensación de incongruencia. ¿Habilidad de naturaleza similar? ¿Te refieres a la que usaron los enanos para acercarse sin ser detectados? Negativo. Se cree que los enanos utilizaron un artefacto mágico. La habilidad que usa esa magia es ocultación total de presencia. Se cree que puede extender este efecto incluso a sus subordinados. Ocultación total de presencia, ¿será que?
Es la habilidad poseída por el individuo llamado Jan Dubix. Entonces, Jan está en ese ejército demoníaco. Pero no percibo su presencia. En cualquier caso, era evidente que eran aliados. Gracias a la cobertura de los Magis, ¿logramos reunirnos con los enanos? Su Majestad Opalbe, gracias por el rescate. Jaja, es el momento perfecto para devolverle el favor a Fran, no hay de qué preocuparse. Los enanos, riéndose de las palabras de Victoria, recibieron al centenar. Avanzaron para proteger a Fran y los demás, y al pasar junto a nosotros, nos lanzaron una sonrisa burlona. Algunos hacían el gesto de pulgar arriba o un puño victorioso, intentando tranquilizarnos. El enemigo no eran simples Aunque su coordinación estaba rota, seguían siendo élites que incluían negros. Para soldados comunes, serían oponentes contra los que habría que prepararse para morir. Pero para los enanos, parecía una diferencia insignificante. Mientras cazaban a los con total naturalidad, avanzaban implacablemente. ¿Eran acaso débiles? Su avance era tan imparable que casi me hizo dudar. Especialmente la figura de Opalbe, liderando a los guerreros en la primera línea, era sorprendente incluso para nosotros. No se defendía. Recibía todos los ataques con su robustez y su armadura, y los contrarrestaba con golpes que destrozaban a sus oponentes. Y sus oponentes eran tipos Caballero Negro y Caballero Rojo, contra los que incluso nosotros habíamos luchado. Con dificultad. Ni un solo malograba atravesar el muro de enanos. Alrededor del centenar, se había formado una zona de vacío. Incluso Fran y los demás, que hasta entonces habían estado tensos, parecían haber relajado un poco los hombros. No era descuido, sino más bien un sentimiento de alivio al ver una luz de esperanza. La espalda de los enanos luchando inspiraba tanta confianza. Y ahora, no eran solo ellos. Detrás de los enanos, los magis recién llegados lanzaban magias de curación y apoyo hacia los enanos. Con su poder de combate ya abrumador, recibir apoyo mágico era como darle un palo de hierro a un niño. Finalmente, tuve un momento para observar con atención al ejército de magis. Pensé que eran la mitad del número de los enanos, pero en realidad eran aún menos. Solo parecían más numerosos porque estaban acompañados por los no muertos que controlaban. Más de 200 no muertos actuaban como guardias, protegiendo a los magis. Todos eran individuos notablemente poderosos. Intenté buscar la presencia de Jan, pero no pude detectarla. ¿Estaría ocultando su presencia? Justo cuando pensaba eso, escuché la advertencia de AP. Se acerca una presencia. ¿Dónde? No percibo nada, pero AP nunca miente. Concentré todas mis fuerzas en detectar esa presencia, buscando al origen de la advertencia. Entonces, sí, algo estaba allí. Percibí un leve temblor, como si alguien pisara la tierra. Fran también pareció detectar la misma presencia. Se giró bruscamente, con los ojos bien abiertos. Alguien realmente se había acercado hasta justo detrás de nosotros. Era la mujer magi que lideraba el ejército, la maga. No sentía malicia, pero era cierto que se había acercado ocultando su presencia. Fran la miró con desconfianza, pero la mujer, sin parecer arrepentida, simplemente se encogió de hombros. «Oh, ¿me descubrieron? ¿Quién eres?» «Ajaja, mi nombre es Jane Dubix, la soberana del inframundo que contempla las profundidades del abismo». Uf. Ni siquiera necesité escuchar su apellido para saber que está relacionada con Jan. ¿Será su hermana o algo así? Intenté analizarla, pero fui rechazado. Esta sensación no solo indica que es de un rango superior, sino que algo la está bloqueando. Probablemente, está usando múltiples objetos con habilidades de bloqueo de análisis. Ajaja, intentaste analizarme, ¿verdad? Inútil. Llevo puesto un artefacto de bloqueo de análisis superpoderoso, incluso rechazaría el ojo divino de Garrus. Bueno, como ese niño no sabe usar bien su ojo divino, es normal que lo bloquee. ¿Llamo niño a Garrus? Pensé que era hermana de Jan, pero quizás, podría ser mayor que Jan, incluso su madre. Con las razas de larga vida,
es imposible saber su edad solo por su apariencia. ¿Quién eres? ¿No acabas de hacerme la misma pregunta? Escuché tu nombre. Jane. Pero no dijiste de dónde eres, familia de Jan. Ah. Es cierto, es cierto. Hace mucho que no hablo con alguien que no entiende. ¿Quién soy solo con mi nombre? Me equivoqué. Así que es una celebridad en su tierra, alguien cuyo nombre basta para revelar su identidad. Ah. Desde que llegué a este continente, muchas veces digo mi nombre y la gente pone caras extrañas. ¿Será por esto? Pensaba que temían mi fama aterradora. Su personalidad excéntrica y su tendencia a ignorar lo que dicen los demás confirman que definitivamente comparte sangre con Jan. Incluso su apariencia es similar. Medía alrededor de 160 centímetros, con una piel blanca que parecía azulada, cabello plateado apagado y cuernos como los de una cabra. Sus ojos rojos también eran iguales. Sin embargo, su expresión era más suave que la de Jan. Sus ojos caídos le daban una impresión extrañamente amigable. ¿Sería por su voz? Tenía una voz de niña, como de una estudiante de primaria. Era lo opuesto a la majestuosa Opalve. Su atuendo, una túnica cubierta de accesorios de calaveras, también era como el de Jan. Pero el suyo tenía un escote pronunciado y una falda ajustada, estilo vestido. Ah, pero ahora es el momento de charlar contigo. Soy Jane, Jan Dubix es uno de mis hijos tontos. ¿Hijo? En serio. Esta es su madre. Pensé que estaban relacionadas, pero... Así es. Veamos, ¿era mi noveno hijo? Jan, es tu octavo hijo. De verdad. Uf. Me sorprendí. El collar de calavera que brillaba en el pecho de Jane empezó a hablar. Pensé que era solo un accesorio de plata con forma de calavera. ¿Es un no muerto? Pero no percibo su presencia. Sorprendido, es un artefacto convertido en no muerto, está especializado en ocultación y disfraz, por eso no puede sentir su presencia. Al parecer, este collar era el mecanismo detrás de la ocultación de presencia y el bloqueo de análisis. Quizás otorga efectos de ocultación tanto a sí mismo como a quien lo lleva. Soy Tote Dubix. Soy el supervisor de esta mocosa. ¿Dubix? Tote es mi bisabuelo. Se convirtió voluntariamente en no muerto y aún sirve a la nación. Sí. Un placer. ¿Jan es alguien importante? Ajaja, Dubix es el nombre de los gobernantes del reino demoníaco. Es decir, eres una niña muy tranquila. Es decir, esta mocosa es la reina del reino demoníaco. La reina Magi. Así es. La reina Magi resopló con orgullo. Esta es la reina Magi. Y si es la madre de Jan, ¿significa que es mayor? Pero su aura, sus modales y su apariencia parecen los de un adolescente. No estás demasiado tranquila. Me gusta tu actitud tan serena. No, está tranquila porque no entiende completamente lo impresionante que es un rey. Yo estoy sorprendido. ¿En serio es reina? Entonces Jan es un príncipe. ¿En serio? Mientras Jane se reía a carcajadas, encantada con Fran le lanzó una pregunta al cráneo. Tote. ¿No puedo sentir su presencia por la misma habilidad que Jan? Así es, y a la vez no lo es. Digamos que Jane imitó parcialmente el poder de Jan usando su habilidad, y luego lo amplificó a todo el ejército mediante un método especial. Algo así, ¿no? Ah, piensa que Jane tomó prestada la habilidad de Jan y la aplicó a todo su ejército. Ya veo. Fran parecía satisfecha con la explicación, pero esto es algo bastante importante. No. Jane tiene la capacidad de imitar temporalmente las habilidades de otros y también puede ampliar su rango de efecto. ¿No supera eso el alcance de una simple imitación? ¿No supera al original? Aunque a Fran le preocupaba otra cosa. ¿Jan es un príncipe? Sí, lo parí de mi vientre. Bueno, como tengo bloqueo de dolor, no lo padecí. Simplemente lo expulsé.
Ah, pero no pienses que todos los magis son como ellos. Jane y Jan son especiales. Los otros magis son normales, ¿sabes? Ya veo. Fran, ¿por qué pareces decepcionada? Yo, en cambio, me siento aliviado. Como Jane es aún joven como reina, aunque Jan llegara a ser rey, faltarían al menos 100 años. Jane, ¿cuántos años tienes? Es el secreto de una dama. Tiene 205 años. Oye, Tote. Todos en el reino lo saben. Celebramos una gran fiesta por sus 200 años. Bueno, sí. Más de 200 años con esa apariencia. Y aún así es joven, típico de una raza de larga vida. Jan, siendo el octavo hijo, ¿podría llegar a ser rey? Para convertirse en rey magi, el orden de nacimiento no importa. El que sea digno se convierte en rey, eso es todo. Yo también soy la sexta hija del rey anterior. Pensé que Jan no sería apto para ser rey, pero si Jane puede hacerlo, probablemente Jan también pueda. No entiendo los criterios para elegir al rey magi. Lo más importante para convertirse en rey magi es la compatibilidad con esta espada demoníaca. Jane tomó la daga que llevaba colgada al cuello. Al desenvainarla, era evidente que era una espada mágica extremadamente poderosa. Era una daga de un solo filo, con forma de colmillo de serpiente. El lomo era de un morado rojizo y la guarda era negra. Tenía una cadena en la empuñadura, así que probablemente se podía colgar como un collar, como hacía Jane. La vaina, hecha de un metal de origen desconocido, estaba profusamente decorada con intrincadas tallas de plantas, animales y esqueletos. Esta espada es una de las pruebas de la realeza, sin su reconocimiento, no puedes convertirte en rey. Parece que esta daga tiene una habilidad para seleccionar a su portador. Pero no es solo eso. Jane levantó la espada mágica frente a sus ojos y recitó un conjuro. Probablemente también sirve como bastón, para ayudar en la magia. Enloquezcan y desaten su furia según mi voluntad, oh, sabios muertos, Hellbust. Wow. La magia que Jane usó era una magia infernal que fortalecía temporalmente a sus no muertos subordinados. Los no muertos que protegían a los magis parecían estar bajo su control. Los no muertos, cuya presencia se intensificó repentinamente, empezaron a desatar su furia, igualando a los enanos. También eran increíblemente fuertes. ¿No son demasiado fuertes? Incluso los más débiles parecían tener una amenaza a nivel de si más de 200 no muertos están en este nivel, es una fuerza abrumadora. Como pueden ver, esta daga tiene el efecto de potenciar las magias infernales. El rey magi usa esta espada para desatar un poder capaz de enfrentar a 1000 enemigos. Hay varios requisitos para convertirse en rey magi, pero la destreza en la magia infernal, la sangre que desciende del primer rey magi y el reconocimiento de la espada mágica son los más importantes. Así que la potenciación tan anormal se debía al efecto de la espada mágica. Viendo su efecto, es comprensible que se herede de generación en generación entre los reyes. ¿Eres tú la princesa del rayo negro, Fran? HM. He escuchado de ti por mi hijo tonto, una aventurera con un futuro prometedor. Ya pensaba que era muy amigable, pero resulta que Jan le había hablado de Fran. Ahora entiendo por qué es tan afectuosa. Pero, ¿futuro prometedor? Así que Jan lo entiende. Decía que eras un talento perfecto para convertirte en un maravilloso no muerto después de morir, estoy de acuerdo. Así que, futuro prometedor, significa eso. Quería hacer muchos comentarios, pero era cierto que la conversación con Jane había distraído un poco a Fran. Incluso una leve sonrisa había vuelto a su rostro. Además, nos habían ayudado, así que debíamos agradecerlo. Y aunque parecía que charlaban sin rumbo, tanto Jane como Fran seguían moviéndose con determinación. El ejército combinado de enanos y magis continuaba avanzando, aniquilando a los ma. En formación, los enanos iban en vanguardia. Detrás de ellos estábamos Fran y los demás, y los magis nos protegían desde los flancos. Su fuerza era más que suficiente, y el centenar podía concentrarse completamente en recuperarse. Disculpen por interrumpir su charla, ¿puedo preguntarles algo?
Claro que sí, tú también pareces fuerte, serías un excelente no muerto. Ah, gracias. Yo soy Hiltoria, aventurera, gracias por su ayuda en esta ocasión. Incluso Hiltoria parece desconcertada. Eso es lo que tiene la reina Jane. Solo vine porque me invitó Opalbe, así que no hay de qué, además, quería conocer a la princesa del Rayo Negro. Aún así, nos han salvado. Eres muy formal, me gustas. Parece que congeniaron rápidamente. Jane parece haberse encariñado con Hiltoria, y Hiltoria, que no se preocupa por los detalles, también parece encontrar a Jane una interlocutora fácil. La conversación fluye animadamente. ¿Eres la sucesora del viejo Demitris? No pareces en absoluto relacionada con ese viejo gruñón, eres una chica tan sincera y fuerte. Todavía soy una novata. Con esa edad y ya tan fuerte, tienes un futuro prometedor. Como material para no muertos. Pero la charla casual terminó pronto, y ambas comenzaron a hablar en serio. Sobre los próximos movimientos. Hiltoria preguntaba si había algo que pudieran hacer, ya que se sentía incómoda solo observando la batalla. Probablemente, también expresaba la opinión de los demás. Pero la fuerza del ejército combinado de enanos y magis era abrumadora. No necesitaban ayuda en combate. De hecho, podrían estorbar. Descansen ahora. Cuando la presión de los ma aumente más adelante, les pediremos su ayuda. Entendido. Pasaron unos minutos. Jane había dicho que pediría nuestra ayuda si la situación se ponía difícil, pero ese momento aún no llegaba. Probablemente fue solo una excusa para dejar descansar al maltrecho centenar. Los enanos seguían siendo una muralla de hierro, y el apoyo de los magis era preciso. Además, era evidente que la presión de los ma estaba disminuyendo. Porque Nadia, transformada en ma, seguía desatando su furia, atrayendo a los ma hacia ella. Aparecían ma que parecían un poco más fuertes, aunque no tanto como el del cuerno retorcido. Si el del cuerno retorcido era el general, estos serían sus lugartenientes o capitanes. Pero no podían rivalizar con Opalbe o Jane. Fueron derrotados rápidamente. Continuamos avanzando, y entonces... Maestro, un poco más. Sí. Sentimos la fuerza abrumadora de Nadia desatándose con furia. Al acercarnos, entendimos claramente que Nadia estaba fuera de control. Su presencia era como la de una bestia salvaje. Dispersaba a los ma que se le acercaban y seguía luchando. Cientos de ma se congregaban a su alrededor, solo para ser volados instantáneamente. Al acercarnos aún más, escuchamos el rugido de Nadia. ¡Wow! Sentíamos una violencia y un impulso destructivo intensos, como si aniquilara a cualquiera que se acercara. Sin duda, había perdido completamente la razón. Una intención asesina abrumadora se estrellaba en todas direcciones. Sophie, ¿y bien? Aunque quiera hacerla escuchar, necesito acercarme más para que llegue. Parece que el alcance de esa pieza mágica que nos curó es bastante limitado. Dice que debe tocar justo frente a la persona. ¿Nos protegerán? Por supuesto. Nosotros las llevaremos frente a Nadia. Bof. Confío en ustedes. ¿Está segura? Sofía sintió con naturalidad. Aunque siente gratitud porque le pagáramos la comida, no es demasiado confiada. Fran también parecía sorprendida. Con solo observarlas, se entiende. Ustedes son personas que nunca abandonarían a sus compañeros, ¿me equivoco? No te equivocas. Nunca abandono a mis compañeros. Entonces, cuenten conmigo. HM. Bien, ahora contamos con la ayuda de Sophie, pero aún no está decidido que podamos salvar a Nadia. Antes de pensar si la música de Sophie puede curar a Nadia, debemos asegurarnos de que Jane u Opalbe no la maten. Jane. ¿Qué pasa? Pareces muy preocupada. Yo también iré al frente. ¿No entiendes tu propio estado? HM. Fran ya está hecha trizas. Para que nos permitan participar en el combate, tendremos que convencer a Jane y los demás.
Pero justo cuando pensaba eso. Está bien, nosotros las apoyaremos, adelante, sal al frente cuanto quieras. ¿Estás segura? La reacción de Fran fue exactamente la misma que la que tuvo ante Sophie. Parece desconcertada por la respuesta inesperada. Una guerrera de tu nivel se está forzando a ir hacia la muerte, debe haber una razón imperiosa, entonces, ayudarla es una muestra de la magnanimidad de quienes están por encima. Si tienes un problema, deberías consultarlo. Aunque parezca así, mi poder es confiable. Los magis, ya sea Jane o Jan, realmente no coinciden su apariencia con su interior, ¿no? ¿Son la reina magi y un cráneo plateado? Por su aspecto, deberían ser los villanos. Voy a ayudar a Nadia. Fran le dijo a Jane y los demás su objetivo. No era derrotar a los Ma, sino salvar a Nadia y devolverla a su forma humana. Por eso habían llegado hasta aquí. También les explicó la situación actual de Nadia. Si esto continúa, Opalbe y Nadia terminarán peleando. Eso es peligroso. Nadia es esa Ma que está causando estragos más adelante. ¿Verdad? Había escuchado rumores, pero no creía que existiera realmente una espada mágica que devorara a los Ma. Y que la jovencita la devuelva a la normalidad con su música. La mirada de Jane se posó en Sophie. Sus ojos rojos, como sangre, parecían ver a través de ella. Sophie se tensó por la presión, pero Jane pronto soltó una carcajada. Ajaja, esta unidad está llena de talentos, siento un poder maravilloso. Parece que Sophie también ha ganado la aprobación de Jane. Como ella dice, este centenar está lleno de élites. Cualquiera sería un buen material para no muertos. No es de extrañar que le gusten. En mi país también hay usuarios de música mágica, pero ninguno tan fuerte como tú. ¿Crees que puedes devolver a Nadia a la normalidad? No puedo prometerlo con certeza, pero daré todo de mí. Con Sophie, seguro que estará bien. Las guerreras luchan contra el enemigo, y una doncella hermosa calma y salva a la guerrera convertida en monstruo con su música. Sí, es como una escena de una obra de teatro. Qué suerte tener la oportunidad de presenciar algo tan maravilloso. Jane se emocionó sola. Aunque sus motivos parecen un poco impuros, es agradable que esté entusiasmada. Primero debo hablar con su majestad Opalbe, déjenmelo a mí, fujaja. Yo también voy. Muy bien, ven. Jane ha tomado la iniciativa, pero parece que así funcionará mejor. Opalbe tampoco podrá ignorar lo que Jane diga. Pero, ¿podemos acercarnos a ella en este estado? Sigue dispersando a los Ma en la vanguardia. Aunque la atmósfera se volvió más ligera por la personalidad de Jane, la batalla aún rugía a nuestro alrededor. Sin embargo, Jane avanzó con paso firme y llegó hasta detrás de Opalbe. Los Ma ni siquiera nos miraban. ¿Será que la habilidad de ocultación de presencia también me afecta a mí? Sí, ¿no es mejor así? Lo hizo con tanta facilidad. Pero ¿cómo logra extender el efecto de su habilidad a otros? Ni siquiera me di cuenta. Bueno, espérenme un momento, Su Majestad Opalbe, ¿tienes un minuto? ¿Es usted, Su Majestad Jane, que necesita? Tengo algo que hablar contigo. Oh. Adelante, dígame. Vaya. Increíble. Conversan casualmente mientras repelen a los Ma. Con el apoyo de Jane, incluso parecía que la batalla se había vuelto más fácil. Definitivamente, estas dos son de nivel monstruoso. Aún no están en serio, y si usan sus cartas ocultas, que seguro poseen, nosotros también estaríamos en grave peligro. ¿Inmovilizar sin matar al Ma que está en el centro, peleando contra sus propios aliados? Sí, exactamente, yo también ayudaré. Eso sí que es pedir lo imposible. Claro. La actual Nadia despliega un poder que supera con creces al de un Ma de alto nivel. Es un Ma superpoderoso, incluso más fuerte que el del cuerno retorcido. Inmovilizarla sin matarla es una tarea casi imposible. Al menos, quien lo intente arriesgará su vida. Para Opalbe, no debería ser una decisión fácil de tomar. Está bien, nosotros mantendremos a raya a ese Ma, ustedes acérquense mientras tanto.
Decisión instantánea. Respuesta demasiado rápida. ¿Nos ayudarán? Sí, ese espíritu de arriesgar tu vida para salvar a alguien que amas, es maravilloso, ¿no creen ustedes? Sí. Así es, confíen en nosotros como si estuvieran montados en la espalda de Leviatán. Montar en la espalda de Leviatán, más bien me da inseguridad. Pero era evidente que los enanos estaban motivados. No solo Palbe, los demás enanos también estaban en un estado de ánimo elevado. Escuchen, yo me encargaré del frente, ustedes limpien los alrededores, si se destacan aquí, podrían ganarse una copa del vino élfico añejo, después de todo, estamos ayudando a quien lo trajo. Oh. Los enanos lanzaron un rugido similar a un grito de batalla. El poder del alcohol es increíble. Así que esta era la razón de su alta moral. Fran, prepárate. Nosotros inmovilizaremos a Nadia enseguida. Así, Opalbe y los demás se dirigieron hacia Nadia. Adelante, todos, ataquen. Oh. Todos, disparen al unísono. Sí. Las artes marciales de los enanos y la magia de los magis llovieron en un amplio radio, barriendo instantáneamente a todos los ma en el área. Gracias a eso, la pared de ma que separaba a Nadia de nosotros desapareció por un instante. Muchos ma venían hacia nosotros, pero los ataques de los magis hacían que la velocidad con la que se cerraban las brechas fuera un poco más lenta. Vamos, arriesgaré mi vida para mantenerla ocupada hasta que la pieza mágica esté completa. Síganme. Avancen tras su majestad Opalbe. Sophie, vamos. Entendido, cuenta conmigo, Jet. Arf arf. Los enanos liderados por Opalbe lanzaron un grito de guerra. Los enanos que lo seguían habían cambiado su formación sin que nos diéramos cuenta. Era una formación en cuña, en forma de punta de flecha. Los enanos, alineados en esa formación, abrieron camino mientras cortaban a través de la horda de ma. Uno imagina a los enanos, con sus piernas cortas, corriendo con pasos pesados. Incluso en estado, avance valiente, su avance no era particularmente rápido. Pero ahora era diferente. Los enanos, unidos como uno solo, recorrieron el camino hacia Nadia en un abrir y cerrar de ojos. Así que podían correr tan rápido si se lo proponían. Su figura era como una bala, sin rastro alguno de torpeza. La hostilidad de Nadia se dirigió hacia los enanos, que habían aparecido repentinamente. Debió entender instantáneamente que eran enemigos poderosos. Oh. Está enloquecida, su comportamiento es tan salvaje que es difícil creer que alguna vez fue humana, un oponente digno. Adelante, yo, la reina de los enanos, seré tu rival. ¡Guau! ¡Hurá! La enorme alabarda de Opalbe y la gran espada blandida por Nadia chocaron de frente. Con un estruendo abrumador, las armas de ambos rebotaron. No soltaron sus armas, pero ambos fueron lanzados hacia atrás por la fuerza del impacto. Probablemente tenían casi la misma potencia. El avance valiente de Opalbe también parecía tener un efecto de autorrefuerzo. Oh. Ra. Desde posturas similares, Opalbe y Nadia lanzaron nuevos ataques. Sus armas, blandidas como si estuvieran partiendo leña desde arriba, chocaron violentamente de nuevo. Lo que siguió fue una feroz batalla de intercambio de golpes. Por más que sus armas fueran desviadas, no se rendían, lanzando ataques que volvían a chocar frontalmente con los del oponente. Quizás estaban un poco enfadados, pero sobre todo, sabían que si detenían su ataque, serían derrotados al instante. Nadie podía acercarse debido al tremendo impacto de sus choques, y su duelo continuó aislado. Alrededor, los enanos y magis habían formado un muro, separando y eliminando sistemáticamente a los ma de Nadia. Parecía que la batalla continuaría eternamente, pero de repente llegó un cambio. ¿No? Justo después del 11º ataque, tanto la Overglow como la alabarda desarrollaron grietas. Y en el siguiente choque, las hojas de ambas armas se hicieron añicos. Esa alabarda no es increíble. La espada que blande Nadia, aunque esté corrompida, es una espada divina desechada,
Overglow. Una espada que ha crecido enormemente al devorar el poder de los Ma durante años. En términos de poder de ataque puro, me supera. Y esa espada divina desechada chocó frontalmente tantas veces con la alabarda, hasta que ambas terminaron destruidas. Es decir, la resistencia de esa alabarda era de nivel casi divino. Mi obra maestra, forjada por los herreros más élite de mi nación. Ahora no es momento para lamentarse. Parecía un empate, pero la diferencia entre ambos quedó clara inmediatamente. Mientras la alabarda permanecía destrozada, Overglow comenzó a repararse al instante. Claro, en este aspecto, la espada divina desechada es superior. N no es que esté animando a Overglow. Solo estaba un poco molesto. ¡Guau! ¡Nuah! Opal B, con su alabarda ahora sin hoja, logró bloquear el ataque de Nadia, pero... En el choque, el arma se destruyó completamente. Solo le quedaba el mango que sostenía. Pero Nadia, rugiendo, volvió a alzar Overglow. Opalbe ya no tenía medios para bloquear ese ataque. Y aún así, Opalbe sonrió. Cumplí mi promesa. Como había declarado, Opalbe había logrado mantener la atención de Nadia hasta que la pieza mágica estuviera completa. Plorolon. Justo en el momento en que Nadia alzó nuevamente su gran espada, el último sonido de la melodía de Sophie fue tejido. La luz emitida por Sophie envolvió no solo a Opalbe y Fran, sino también a Nadia. ¡Guau! Lo logramos, eres increíble, Sophie. Al ver a Nadia inmovilizada, Fran gritó de alegría. El rostro de Nadia estaba recuperando lentamente sus rasgos humanos. Desde su ojo izquierdo, el tono de piel se extendía. Claramente, la música de Sophie estaba surtiendo efecto. Nadia, con la luz de la razón de vuelta en sus ojos, tembló los labios. Gu. ¿Qué es esto? Tía. Arf arf. Fra, ah. Tía, tía. Gu. Aléjate, Fran. Ga. Aunque parecía que nadie había recuperado brevemente la conciencia gracias a Sophie, volvió a su estado anterior al instante. Su rostro volvió a ser corrompido. ¿Por qué? La espada divina desechada Overglow ha reiniciado la corrupción. El efecto de la pieza mágica de Sophie, denominación provisional, ha sido sobrescrito. Así que era eso. Se había curado, sí. Pero el efecto corruptor de Overglow era mucho más poderoso de lo que imaginábamos. ¿Aún podemos salvarla? La eliminación absoluta de la espada divina desechada Overglow es una condición indispensable. Entonces, es mi turno. Maestro. Overglow había demostrado una capacidad de reparación abrumadora. Destruirla directamente sería difícil. Pero no carecíamos de un punto débil. El enemigo era una espada divina desechada. Mi congénere. Es decir, puedo devorarla. Si la devoro, no podrá repararse. Afirmativo. Si se inflige un daño suficiente, la probabilidad de activación de la habilidad, canibalizar, es del 87%. Para eso, necesito destruir Overglow directamente. Voy a esforzarme. Sí. Aunque tengamos que forzarnos de nuevo. Después de llegar hasta aquí, definitivamente salvaremos a Nadia. HM. Fran me empuñó con fuerza y preocupada, le habló a Sophie. Sophie, ¿puedes tocar otra vez? ¿Aún planeas hacer algo más? Sophie, a quien Fran le había hablado, abrió la boca con aire cansado. Esa pieza no parecía tener efecto sobre ella misma. Su rostro mostraba fatiga, y sus ojos, con ojeras, la miraban con una mirada vacía. Pero para salvar a Nadia, la fuerza de Sophie era indispensable. Nadia se convirtió en Ma por culpa de esa espada. Así que destruiremos la espada. Desde mi punto de vista, esa espada no está en sus cabales, puedes hacerlo. ¿Lo haré? Entendido. Pero ya no me queda fuerza. Considera que solo puedo tocar una vez más. Es suficiente. Fran también le habló a Opalbe.
Necesito su ayuda una vez más. Ya escuché. ¿Pero pueden realmente destruir esa espada mágica? Lo intentaré. Así que... no hace falta decir más. Además, aún no he tenido suficiente acción, ¿verdad? ¿Todos ustedes? Oh. El fiable rugido de los enanos resonó, y la mirada de Nadia, nuevamente convertida en Ma, se dirigió hacia nosotros. ¡Ga! En esos ojos, que apenas unos segundos antes parecían haber recuperado la razón, solo se sentía una violencia bestial. Adelante, guerreros. ¿Nosotros eliminaremos a los Ma de los alrededores? La feroz batalla comenzó de nuevo. Opalbe, con una nueva alabarda, se enfrentó a Nadia, mientras los enanos la apoyaban. De nuevo se formó un espacio vacío alrededor de Nadia y Opalbe. Los enanos y los no muertos formaban un muro, y con la ayuda de la magia, mantenían a raya a los Ma. Ajaja, otra ronda de generosidad. Tote, desbloquea el sello. Bueno, no hay remedio. Jane, con el ánimo en alto, se quitó el colgante de calavera plateada que llevaba al cuello y lo lanzó hacia adelante con un gesto casual. Inmediatamente, el colgante emitió un resplandor. Una luz azul oscura, fría y lúgubre. Cuando esa luz fría se disipó, el colgante había desaparecido. En su lugar, un joven magi, vestido con una armadura plateada y portando una lanza negra como la noche, había aparecido de la nada. No era un humano común. O más bien, era un no muerto. Emitía una poderosa aura mágica de atributo espectral. Hace tiempo que no uso un cuerpo, ¿eh? Su voz, mientras movía sus dedos con un gesto de estiramiento, nos resultaba familiar. ¿Tote? Así es. Habito un cuerpo temporal creado mediante magia infernal. Está modelado según mi cuerpo de joven. Bastante guapo, ¿no creen? Definitivamente era guapo. Tenía un rostro muy parecido al de Jan, lo que sugería claramente un lazo sanguíneo. Tote, no puedes mantenerlo por mucho tiempo, así que hazlo rápido. Deja a los demás a mi cargo. Sí. Mi misión es apoyar a la reina enana. No es un mal momento para usar una carta oculta. La reinvocación de héroes legendarios requiere preparación, así que preferiría que no te hicieran daño. Si solo te devuelven, puedo reinvocarte en unos días. Haré lo posible. Cucu, ha pasado mucho tiempo desde que sentí esta emoción en una batalla. Haré lo que pueda. Tote Dubix, avanza. Gritando esto, Tote aceleró y se abalanzó hacia Nadia. Desde una velocidad sobrehumana, una única estocada. Su lanza atravesó la defensa de Nadia y se hundió profundamente en su pecho. El impacto hizo retroceder el enorme cuerpo de Nadia. Fuerza física abrumadora. Velocidad comparable a la nuestra, fuerza aplastante. Su habilidad con la lanza, estimada como mínimo en la segunda mitad del nivel de arte de lanza sagrado. ¿Y si a eso le sumamos la inmortalidad de un no muerto? Definitivamente, su nivel de amenaza no podía ser inferior a B. No era un simple colgante de ayuda, sino claramente una carta oculta de la reina Magi. Fujaja, ¿es la invocación de héroes legendarios de su majestad Jane? Soy Tote, voy a apoyarlos. Sí. La pareja formada por Opalbe y Tote, aunque improvisada, estaba igualando a Nadia. Opalbe sola ya era su rival, y con el apoyo preciso de Tote, la ventaja era aún mayor. Era preocupante que el rendimiento de la alabarda de Opalbe hubiera disminuido, pero por ahora no parecía un problema. Frente a los tres, que luchaban con movimientos ultrarrápidos como si danzaran. Fran y yo tampoco estábamos inactivos. Fran, ¿cómo estás? Estoy bien. Puedo hacerlo, ¿y tú, maestro? Yo también lo haré. Aunque nos habíamos recuperado con la música de Sophie, estábamos lejos de una recuperación completa. No teníamos margen para movimientos innecesarios. Permanecimos quietos, acumulando fuerza, concentrando todo en un solo golpe refinado. De lo contrario, no podríamos vencer a Oerglo. Fran,
Empuñándome como en una postura de yaido, continuaba respirando tranquilamente, ligeramente inclinada hacia adelante, en una postura lista para saltar en cualquier momento. Superficialmente, tan calmada como un mar en calma. Difícil de creer que estuviera a punto de arriesgarlo todo en un solo movimiento. Pero en su interior, la fuerza rugía, a punto de explotar. Yo también. Sin pronunciar palabra, usé todas las habilidades posibles para refinar mi poder. Usé control de energía divina para envolverme en energía divina, y dominio del mal para extraer la energía maligna de mi interior. Al concentrarme, lo entendí. Esa energía maligna probablemente provenía del fragmento del dios maligno sellado dentro de mí. Al extraerla una vez, pude sentirla claramente. Extraer la energía maligna. Arrastrarla y hacerla mía. Yo podía hacerlo. La energía divina y la energía maligna se mezclaron, creando una fuerza abrumadora. Pero no era suficiente. Para derrotar a Overglow, que había alcanzado una evolución superior, esto aún no era garantía de victoria. Necesitábamos más poder. Maestro. Está bien. Vamos. HM. Si poner todo nuestro espíritu no era suficiente, pondríamos aún más. Ya habíamos tomado la decisión. Fran no perdió la oportunidad del hueco que Opalve había creado en la guardia. ¿De Nadia? Explotó su fuerza en las piernas y se lanzó al vórtice de destrucción. ¡Ah! Senkajin Rai, rayo destellante. Fran gritó. Simultáneamente, yo también grité. Liberación de potencial. En el instante en que gritamos, algo dentro de mí estalló. Era una tapa. El sello. Se había abierto. Lo entendí sensorialmente. Además de la fuerza que brotaba con la liberación de potencial, sentí que una fuerza oscura y densa ascendía desde lo más profundo de mi ser. Una cantidad masiva de energía maligna, muy superior a la que había extraído antes, brotaba violentamente. El tiempo se ralentizó, y un mundo solo para mí, y eso llegó. Este sentimiento me resultaba familiar. Fue en la capital real, cuando absorbía Fanática. Era idéntico a cuando el sello del fragmento del dios maligno se aflojó y casi emergió. Devóralo. Uf, la voz del fragmento del dios maligno también se escucha igual. Ahora que sé que el dueño de esta voz es el fragmento del dios maligno, lo entiendo. Proviene del lugar más profundo dentro de mí, donde supuestamente está sellado el fragmento del dios maligno. Puedo sentir que la voz emana de allí. Devóralo. No se puede distinguir si es una voz masculina o femenina. Es una voz profunda y pesada, pegajosa y apasionada, como si te susurrara amor al oído, pero que también suena como si negara todo. Seguramente, si alguien más escuchara esta voz, su mente sería dominada y controlada. Pero para mí, nacido en la tierra, ese poder no funciona. Y mientras el fragmento del dios maligno esté sellado dentro de mí, su voz no puede ser escuchada por nadie más. ¿Devora? Sí, sí, cállate, cállate. ¿Devora? Ya te dije que te calles. ¿Devora? Te dije que te calles. Así está bien. En serio. No me hagas perder el tiempo. El tiempo es limitado. Deberías recordar que la última vez que el sello se aflojó, no pudiste controlarme. Aunque solo una imagen, sentí como si el fragmento del dios maligno regresara a lo profundo de mí con un aire enfurruñado. Probablemente por eso, la energía maligna se debilitó considerablemente. Normalmente, que la energía maligna que corroe tu cuerpo se debilite sería algo bueno. Pero ahora, cuando incluso la energía maligna es necesaria, era un problema. Bueno, espera, deja la fuerza aquí. Intenté visualizar extraer la energía maligna del fragmento del dios maligno. Oh. Se puede hacer. Al usar dominio del mal, logré extraer solo la energía maligna del fragmento del dios maligno. La resistencia fue sorprendentemente baja. ¿Será que dominio del mal es una habilidad aún más poderosa de lo que imaginaba? O quizás el fragmento del dios maligno sellado ya está, desde el principio, bajo mi dominio. No importa.
Ahora, mientras pueda extraer el poder, cualquier cosa sirve. Una enorme cantidad de energía maligna se enroscó alrededor de mi hoja, y la velocidad del tiempo volvió a la normalidad. ¡Ta! Fran no activó la forma del dios de la espada. Ya no podía hacerlo. Pero eso no significaba que hubiéramos debilitado. Realizaré el control de la energía divina. El individuo, maestro, debe controlar la energía maligna. Sí, cuento contigo. Como resultado del análisis, se ha descubierto el punto débil de la espada devoradora de oro, Overglow. El individuo, Fran, debe atacar ese lugar. HM. Lo esperaba. Claro que AP también se fortalece en estado de liberación de potencial. Con un tono aún más fluido de lo habitual, AP nos dio instrucciones. De inmediato, fue de gran ayuda. Como ya no tenía que preocuparme por el control de la energía divina, pude manejar completamente la energía maligna. Probablemente gracias a la liberación de potencial, mi capacidad de control había aumentado drásticamente. No teníamos el poder de la forma del dios de la espada, pero con un solo golpe, podríamos superar incluso a un dios de la espada. Nosotros podíamos hacerlo. AP, ¿no te estás forzando demasiado? ¿No te vas a romper cuando termine la liberación de potencial, como la última vez? No hay problema. Los recursos actualmente en uso son aproximadamente el 76%. Entonces, ¿puedes ayudarme con la transformación de forma? Solo dentro de tus límites. Afirmativo, es posible. También estábamos conectados con AP. Ella, leyendo mis pensamientos y entendiendo todo al instante, respondió inmediatamente. Mi cordón decorativo se transformó suavemente, adoptando la forma de una daga. Era el modo de espadas gemelas que Fran había usado antes. Aunque esta era una versión más tosca. La daga creada no tenía un alto poder de ataque ni mucha durabilidad. Probablemente AP tampoco tenía mucho margen. Pero aún así, era un movimiento necesario para destruir Overglow. ¿Ra? Fran irrumpió en un instante en el feroz combate entre Opalbe, Tote y Nadia. Y la daga que yo controlaba bloqueó brevemente a Overglow. Se destruyó al instante, pero... ¿ese instante fue suficiente para Fran y Jet? ¿Garua? Ga. En el momento en que Nadia se detuvo, Jet, que se había ocultado silenciosamente en las sombras, mordió su pie. La técnica mortal bautizada por Amanda, colmillo dimensional, Dimensional Fang, desgarró el pie de Nadia, ahora convertida en Ma. Hazlo, Fran. Ra, Tendan, corte celestial. Con Nadia completamente inmovilizada, o más bien, apuntando al Overglow que sostenía, Fran descargó un tajo con todo su ser y alma. Un destello recorrió desde arriba hacia abajo. No, solo pude percibirlo porque yo mismo estaba en estado de liberación de potencial. Incluso para Opalbe y los demás, era dudoso que lo hubieran visto. Fue un tajo de velocidad divina. Probablemente, aún quedaba en ella la sensación de ser guiada hacia lo más alto por la forma del dios de la espada. Ese golpe, en el que Fran y yo pusimos absolutamente todo, cortó la hoja de Overglow, partiéndola limpiamente por la mitad. Siguiendo el consejo de AP, logramos golpear con precisión el punto que se había debilitado ligeramente por los continuos choques con la alabarda de Opalbe. Opalbe, en estado, avance valiente, estaba ligeramente envuelta en energía divina, lo que había reducido la durabilidad de Overglow. Una fuerza abrumadora fluyó hacia adentro, crunch. Sin duda, la habilidad, canibalizar, se había activado. Ah. Maestro. Está, bien, lo tengo. Controlaré y redirigiré el flujo de energía. Individuo, maestro, mantén tu conciencia firme. Es la segunda vez que devoro una espada de nivel divino. La primera vez perdí el conocimiento, pero esta vez estoy bien. Más importante aún, debo detener la liberación de potencial. Le está causando demasiada carga a AP. Gu. Esta vez también, te lo agradezco. AP. Gracias.
Me alegra haber sido útil. Que la bendición de la diosa de la sabiduría esté contigo. Ga. Ni siquiera puedo despedirme. Las palabras ya no salen. Es una corriente de poder aterradora. Pero está bien. Gracias a AP, que ha organizado el flujo de energía, logró resistir. Al mismo tiempo, sentí como Overglow, partida por la mitad, perdía rápidamente su poder. Esa espada mágica, que antes irradiaba un poder capaz de quemar con solo tocarla, ahora estaba fría y sin vida. Ni siquiera su hoja, que normalmente se habría reparado al instante, mostraba señales de regeneración. Overglow estaba definitivamente destruida. Habíamos ganado. Pero esto no era el final. Más bien, aquí es donde realmente comenzaba. Sophie. Fran, inmovilizada nuevamente por el retroceso de la habilidad, llamó al nombre de la chica mientras caía al suelo. Lo sé. Déjalo en mis manos. HM. Sophie comenzó a tocar su arpa de nuevo. Su tono era hermoso, sin importar cuántas veces lo escuchara. Esa melodía, imbuida de poder curativo, nunca se volvía monótona. Quizás debido a la destrucción de Overglow, Nadia también había dejado de moverse. Nadia, cuyo cuerpo entero se había transformado en Ma, permanecía inmóvil, temblando ligeramente. Su figura parecía la de un monstruo que ha perdido su corazón, absorto en la música de una diosa, llorando conmovido. Las notas cargadas de magia se filtraban como partículas de luz, desbordándose hasta convertirse en un torrente que envolvía a Nadia. Y aún así, Nadia no se movía. Sin hostilidad, sin malicia, sin intención de lucha, simplemente se bañaba en la luz. Opalbe y Tote también se acercaron, observando a Nadia y los demás con cautela. A pesar de que la batalla aún rugía ferozmente a su alrededor, este lugar estaba en calma. Era como si una pared invisible los separara del resto del mundo. ¿Plorolón? La música cesó. Los dedos finos de Sophie se apartaron lentamente de las cuerdas, como si lamentaran dejarlas. Al mismo tiempo, la luz se disipó y en su interior apareció Nadia, completamente restaurada a su forma humana. Parecía inconsciente y cayó al suelo. Fran intentó levantarse para correr hacia ella, pero volvió a desplomarse. Ya no le quedaban fuerzas ni para ponerse de pie. Aún así, extendió la mano, intentando acercarse aunque fuera un poco a Nadia. Tía. Fran, está bien. Sigue respirando, y su fuerza vital está estable. La corrupción había desaparecido de su estado, y la etiqueta devorador de oro ya no aparecía en sus habilidades. Sin duda, la influencia de Overglow había sido completamente eliminada. Bof. Jet se acercó a Nadia, olfateó con un HMPH, y luego ladró suavemente, indicando que estaba bien. Así, qué bueno. Fran dejó caer su rostro sobre el suelo y murmuró entre sollozos. Lágrimas de alegría, gratitud y alivio brotaban de sus ojos. Se sonaba la nariz. Pero si lloraba con la cara contra el suelo, su rostro. ¿De verdad volvió a su forma humana? Increíble, tanto la música de Sophie como el golpe de Fran fueron magníficos. Opalbe y Jane se acercaron. Ambas tomaron el pulso de Nadia y Fran, verificando cuidadosamente su estado. Ahora solo queda aniquilar a los Ma. Tote, encárgate de dirigir a los no muertos, yo me encargaré de proteger a Fran y Nadia. Muy bien. Hace tiempo que no uso un cuerpo, así que aún no he saciado mi sed de batalla. Entonces, adelante, héroes espectrales. Sí, vamos, valiente reina enana. Opalbe y Tote se lanzaron riendo hacia la horda de Ma. Entiendo que Tote, siendo un no muerto, no siente fatiga, pero la resistencia de Opalbe es inagotable. Los enanos también. Aunque aún quedan muchos Ma por eliminar, los enanos tienen margen de sobra. ¿Podemos dejarlo en sus manos? Bueno, entonces, vámonos. Lo siento, no puedo levantarme. Jet. Arf.
Jet se acercó para que Fran subiera a su espalda, pero Jane lo detuvo. Espera un momento. Sería mejor que el lobito se encargara de vigilar los alrededores. Parece súper fuerte. Yo prepararé a alguien para el transporte. Jane sacó unas 10 piedras mágicas de su bolsillo y las esparció por el suelo. Invocar esqueleto mayor. Catata catata. Lo que invocó con facilidad fueron esqueletos bastante poderosos. Probablemente superaban el nivel de amenaza de como era de esperar de la madre de Jan y Reina Magi. Su habilidad en magia espectral era asombrosa. Bof. Sigue las órdenes de Jane. Estaré más tranquilo si tú te encargas de la protección. Bof. Los esqueletos levantaron a Fran y Nadia como si fueran princesas, mientras los demás se dispersaron para protegerlos. Aunque estábamos en medio de los magis seguían protegiéndonos. Era una fuerza excesiva, casi ridícula. El final de una historia debe ser feliz, no permitiré que alguien sufra una desgracia después de llegar hasta aquí. Parece que Jane quería asegurarlo todo. Bueno, es fuerza destinada a proteger vidas. No tengo ninguna queja, por muy excesiva que sea. Más bien, estoy agradecido. Primero, confirmemos los cambios en nuestros estados. Primero, revisemos los estados de Fran y Jet. Como era de esperar, ambos habían subido un nivel. Fran estaba en el nivel 67 y Jet en el 68. Pensé que subir solo un nivel tras derrotar a tantos ma era poco, pero es comprensible. Por encima del nivel 60, ya estás en el rango de aventureros de rango o superior. Normalmente, llevaría décadas alcanzar esta etapa. Que subieras de nivel en medio día es lo anormal. Deberíamos sorprendernos más por lo rápido que hemos subido de nivel desde que llegamos a este continente. Ahora, mi turno. Primero, revisemos la sección de valor de piedras mágicas. Como pensé. El valor de piedras mágicas era 28. Prácticamente cero. Aunque, es sorprendente que haya quedado un número tan extraño. Pero esto era de esperarse. El daño es mínimo. Lo sabía desde el principio. No estoy nada triste. Ah. Revisemos rápidamente las partes mejoradas y consolémonos. ¿En serio? No tanto como cuando absorbía Fanática, pero mis habilidades se habían fortalecido notablemente. Mi poder de ataque había aumentado en 150, alcanzando los 1500. Eso ya es suficiente para alegrarme. Pero las mejoras no terminaban ahí. Mi maná total había aumentado en unos 3000, superando los 20000. Mi resistencia también había subido casi 1000, llegando a un total de 16560. Cuando devoré a Fanática, mi poder de ataque no aumentó, pero mi maná subió unos 5300 y mi resistencia a unos 3300. Si consideramos esta vez como más 150 de ataque, más 3000 de maná y más 1000 de resistencia, parece que Fanática fue una mejor adquisición. Para mí, el aumento de maná es lo más valioso. Aunque ambas son espadas divinas desechadas, Fanática era originalmente una espada divina. Overglow nunca pudo convertirse en una desde el principio. Quizás haya una diferencia de rango. Además, he adquirido una nueva habilidad. Y es una habilidad única. Se llama Casa de Magia Corrupta. La descripción solo dice algo vago como, derrota la magia que se ha mezclado de forma antinatural. Las habilidades únicas suelen tener descripciones tan vagas. Pero, considerando que la heredé de Overglow, probablemente sea efectiva contra los ma. Tal vez sea una habilidad que otorga efectividad especial contra oponentes creados mediante la fusión de múltiples seres, como las quimeras. Bueno, ya lo entenderé cuando la use. Pero ahora es imposible. Fran no está en condiciones de luchar, y yo tampoco puedo moverme. Solo podemos observar mientras los enanos y magis exterminan a los ma. Incluso el centenar, que se había recuperado un poco, comenzó a participar en la batalla. Todos estaban eufóricos, sabiendo que el final estaba cerca. Aunque las que más energía tenían eran las reinas. Adelante, dispersen a esos ma.
Después de llegar hasta aquí, los exterminaremos, voy a erradicar completamente a los Ma. A pesar de haber luchado al límite contra Nadia, ellas eran las que más energía tenían. Como era de esperar de 2 de los 7 sabios. Ahora lo recuerdo, el rey del país demoníaco también era uno de los 7 sabios. Es decir, Jane. Claro que eran fuertes. Todos los 7 sabios que había conocido hasta ahora eran individuos de poder increíble. La alta Elfawinalane. La reina enana Opalbe. La reina Magi Jane. Considerando que los demás eran 3 portadores de espadas divinas y el rey de los insectoides, la raza de combate más loca, era imposible que fueran débiles. Escuché que los poderes rivales del gremio, en su intento por contrarrestar a los aventureros de rango S, simplemente decidieron nombrarlos así. Pero claramente, su poder era real. Fujaja, son demasiado débiles, Ma, vengan con más ganas de morir. Ajaja, la basura inútil que ni siquiera puede convertirse en no muerto, al menos conviértanse en mi alimento. Su intensidad y peculiaridades eran dignas de aventureros de rango S. Y así, varias horas después. El vino después de la victoria es exquisito. Su Majestad Opalbe, creo que beber alcohol un minuto después de la batalla es demasiado pronto, incluso para usted. Para nosotros, este tipo de licor no es diferente del agua. Es como cuando ustedes se hidratan después de hacer ejercicio. Si no fuera licor fuerte, podría haber asentido. Tras una larga batalla, finalmente habíamos logrado exterminar a los Ma. Incluso los enanos, monstruos de resistencia, parecían cansados. Sacaban cantimploras de sus bolsas y las bebían a grandes tragos. Si Jane no hubiera hecho el comentario, podríamos haber pensado que era agua. La mayoría de los magis también estaban sentados. Incluso estos magos de élite, sin fuerzas ni maná, no podían mantenerse de pie. El centenar estaba en una situación similar. No, quizás peor. Habían luchado hasta agotar todas sus fuerzas, se recuperaron un poco y luego volvieron a luchar durante horas contra los Ma. Agotados, cubiertos de heridas. Pocas personas encajan mejor esas palabras que ellos. Fran también se levantó en algún momento y luchó junto a todos. Al ver a sus compañeros luchando desesperadamente, no podía quedarse quieta. La llanura, que antes estaba cubierta por más de 100.000 Ma, ahora estaba sumida en silencio. Los Ma habían desaparecido, y el clamor de la batalla parecía un sueño. Como los Ma no dejan cadáveres ni sangre, al desaparecer, el campo de batalla parecía repentinamente enorme y vacío. Fran miraba a Nadia, sostenida por los esqueletos, con una expresión triste. Nadia no despierta. Debió forzarse demasiado. Creo que es inevitable. HM. Primero, necesitamos llevarla a un lugar donde pueda descansar tranquilamente. ¿Dónde podría ser? ¿No es Nocta el pueblo más cercano? ¿Nosotros también escuchamos sobre la misión allí? Sí, claro. Al parecer, Opalbe y los demás se enteraron de la misión justo después de que el centenar partiera de Nocta. Y salieron de la ciudad sin siquiera recoger sus cosas. Opalbe me obligó a acompañarla, diciendo, ven conmigo. Bueno, acepté porque parecía divertido. Sin el apoyo de amplio rango de Su Majestad Jane, no habríamos llegado a tiempo. Estoy agradecido. No hay problema. Después de todo, salvé a un conocido de mi hijo tonto, y además obtuve muchos puntos y experiencia. Fujaja, así es. Ajaja, exactamente. Parece que Opalbe y Jane congenian. Sus subordinados deben tenerlo difícil con este tipo de entusiasmo y energía para arrastrarlos a la muerte. Aunque gracias a eso, nos salvaron. Tote, que en este tipo de situaciones suele hacer comentarios, permanecía en silencio. O más bien, no habrá perdido su fuerza en el colgante de calavera. Tote, ¿estás bien? Fran también parecía preocupada por su benefactor, o mejor dicho, benefactor no muerto, y miraba dentro del colgante. Simplemente usó toda su fuerza y fue devuelto.
La invocación de héroes es terriblemente poderosa, pero su corta duración de actividad es una desventaja. Eso no se puede evitar. ¿Invocación de héroes? Es uno de los secretos supremos de los nigromantes. Al parecer, es una magia de nivel superior del inframundo que invoca brevemente a héroes del pasado. Tote, al existir como un pensamiento dentro del colgante, había extendido su periodo de actividad. Pero al ser completamente invocado y encarnado, su límite de actividad llegó abruptamente. Permanecerá así hasta que recupere su fuerza. Entonces, ¿nos dirigimos a Nocta? Sí. Cuando las dos reinas toman una decisión, nadie puede oponerse. Ni siquiera quiero hacerlo. Pero les pedimos que esperaran un momento. Queríamos verificar los daños en el cementerio de Castel, especialmente en el que nadie había protegido. Montada en jet, Fran regresó al cementerio. Parece estar bien. Sí. Las tumbas y las flores están intactas. HM. Nadie debe haber arriesgado su vida para proteger este lugar. El cementerio era exactamente igual a la última vez que lo visitamos. Las flores que habíamos ofrecido se mecían suavemente con la brisa. ¿Plorolón? Sophie. Sophie, que iba montada en jet junto a Fran, pulsó su arpa. Silenciosamente, comenzó a tocar una melodía. Una melodía triste y hermosa, que oprimía el pecho, resonó por el cementerio. Aunque no tenía palabras, era evidente que era una canción de duelo. Fran escuchó con una expresión entre lágrimas y sonrisas. Frotándose los ojos con las manos, Fran miró hacia el cielo. Como si estuviera conteniendo algo. ¿Plorolón? ¿Plorón? Un cielo sin nubes, teñido de carmesí. Al igual que cuando nos reencontramos con Nadia, el sol poniente iluminaba Castel. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.